Gloria al Señor. Buenas noches a todos en cualquier lugar que nos vea, si nos está viendo en vivo o posteriormente va a tener el tiempo, la disposición y el corazón de poder escuchar la palabra de Dios. Soy el pastor Enrique García desde San Salvador, El Salvador, y les he invitado este día a contestar una pregunta. Son dos en realidad, pero la pregunta es ¿cómo resucitarán los muertos? Esta pregunta está basada específicamente en un versículo. No es algo que yo me inventé. Esta pregunta la hace el apóstol Pablo. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Fue una pregunta hecha por el apóstol en 1 Corintios 15. Antes de todo, quiero expresar junto con mi esposa nuestras más sinceras condolencias y pesar a todas las familias que han perdido uno o dos seres queridos en este tiempo de pandemia. Que el Señor les dé fortaleza y resignación en sus vidas y que puedan saber de que hay una resurrección por delante. Todo ser humano va a resucitar. Como hablábamos la semana pasada, hay dos caminos, hay dos destinos y todos vamos a resucitar, solo que unos a la vida eterna y otros a la condenación eterna, y no me quiero referir a eso hoy. Usted y yo somos preciosos a los ojos de Dios. Usted es precioso a los ojos de Dios. Él lo ve precioso, Él la ve preciosa a sus ojos. Aguante un poco de tiempo más en esta época difícil. Este estudio y los siguientes serán un poco más detallados de la revelación divina y los propósitos de Dios. Es tiempo de sentarse, hemos lo estado diciendo, de sentarse y aprender la Escritura. Llevamos una pausa ya de 5 meses en este año 2020 y uno debe hacer un tiempo. Tengo clase, tengo reunión, tengo que estudiar la Escritura. Estoy consciente, muy consciente de que algunos nunca han leído 1 Corintios 15. Será por descuido, por apatía, no lo sé. Estoy consciente también que para algunos esta será la primera vez que oirán acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Porque la resurrección de Cristo como un hecho judicial, celestial, fue lo que se conoce como el Domingo de Resurrección. Pero la implicación de su resurrección, Pablo la explica en detalle en todo 1 Corintios 15. No hay otro capítulo como este capítulo. Tiene 58 versículos. El apóstol Pablo mueve los hilos de la voluntad de Dios en cuanto a la resurrección del creyente. Voy a ir edificando poco a poco, renglón tras renglón, línea sobre línea, como dice Isaías. Obviamente no lo vamos a cubrir todo el capítulo hoy. 1 Corintios 15, del 1 al 58, es la verdad más clara de la resurrección de Cristo, la fe del creyente y la resurrección del creyente que está por delante. Este capítulo es único en todas las Sagradas Escrituras. No hay otro escrito como este en todas las Sagradas Escrituras. Debemos leerlo. Yo lo reto a que usted pueda leer todo el capítulo en esta semana para la próxima tener un poco más de contexto. Léalo, aunque tampoco está fácil de entender, pero porque les tenemos el Espíritu Santo que nos aplica la Escritura. Pero léalo 1, 2, 3, 4 veces. Toma el tiempo para examinar esto porque implica muchas preguntas. Fíjese, la pregunta que hace el apóstol Pablo es: ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo? ¿Y con qué cuerpo? Pero también hay otra pregunta: ¿cuándo? Ahorita vamos a tratar de ver cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán. 1 Corintios 15:35. ¿Cómo? ¿Y con qué cuerpo? Pero también hay un cuándo, porque no solo hay una resurrección. Lo vamos a ver después. Por ejemplo, ¿son todos los niños salvos? ¿Todos los niños son salvos? Dejar que los niños vengan a mí. ¿Cómo van a resucitar los bebés de 0 meses,
a 2 años? ¿Cómo resucitan los bebés? ¿Cómo resucitan los niños de 2 años a 10? ¿Cómo resucita un niño? ¿Cómo resucitan los que murieron en el mar? Y ya se lo comieron los tiburones. Y el tiburón que se comió a este, que se ahogó, ya se murió también. Y los peces que se comieron al tiburón, que se comió al marinero muerto, a la persona turista que murió en el mar, ya se murieron también. ¿Cómo van a resucitar ellos? Un marinero que venía con Cristóbal Colón hace 500 años murió de escorbuto y lo echaron al mar y se lo comió el tiburón, que se lo comieron los peces, que los peces fueron comidos, que fueron... ¿Cómo van a resucitar estas personas? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:13, el mar entregó los muertos que había en él. El mar va a entregar a los muertos, va a entregar las moléculas. Dios sabe dónde está cada molécula de cada persona muerta, aunque aparentemente ha desaparecido. Implica preguntas como estas. ¿Nos vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a conocer en el cielo, en la eternidad? ¿Será un conocimiento filial? Bueno, yo odié a mi papá toda la vida y mi papá fue salvo y yo también. ¿Cómo nos vamos a conocer? Los muertos y fueron calcinados, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones, y otros más, un accidente aéreo, y todos los pasajeros fueron calcinados, y los cuerpos cenizas, ¿cómo resucitarán? Un hombre que es amigo mío hoy, él cuando era un no creyente mató a su madre, que era creyente. En el penal él fue salvo, pero él mató a su madre, la mandó al cielo. ¿Cómo será cuando se junten la mamá y el hijo? Y los niños y niñas muertas por aborto, ¿cómo resucitarán ellos? Son preguntas que vamos a responder en estos días. Pablo, a quien se le revelaron todos los detalles de nuestra bendita esperanza, se le revelaron cosas que ni a Pedro ni a Juan. A Pablo se le reveló, este capítulo solo es para cristianos. Pablo se ha tomado 58 versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios para decirle al creyente, este es tu destino cuando resucites. No estamos hablando ni nos vamos a detener en ver cómo van a resucitar los muertos que no murieron en Cristo. Ese es otro tema. Sino los muertos en Cristo, nosotros, los que han partido con el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 15:50, algo muy interesante que lo veremos el otro miércoles. Hermanos, dice 1 Corintios 15:50, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne y sangre no pueden heredar el reino. Carne y sangre. Cuando nuestro Señor resucitó, Tomás dijo, quiero tocarlo. Y dice, todos se espantaron. Y él les dijo algo, no se asusten, yo no soy un espíritu. Oh, atención, Lucas 24:39, yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo de carne y hueso. Como veis, toquen, carne y hueso, no carne y sangre. Porque la resurrección es en carne y hueso y otros son glorificados. Habrán muchas resurrecciones y lo veremos poco a poco en la carta de Pablo en 1 Corintios 15. Pablo da detalles como por ejemplo en Romanos 8:28 dice a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. La salvación solo es el inicio. La meta de Dios es glorificarnos en la resurrección. La meta de Dios es que seamos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Porque Él se propuso, dice Hebreos 2:10, Dios se propuso llevar hijos a la gloria. Él se propuso llevarnos. Y todo comienza así. Él nos conoció, Él te conoció antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Otro día lo vemos. Antes de que todas las cosas fueran, Él te conoció, te llamó, te salvó, te redimió, te escogió para la salvación, te compró, te redimió por su sangre, te ha justificado, lavado, sin culpa, le pertenecemos a Él. Y luego viene el proceso de santificación, que es la transformación de crecer en la naturaleza de Dios. Cristo debe crecer en nosotros cada día
parecernos al carácter de Él. De eso se trata. No se trata de estar en una iglesia sentado. Se trata de ser transformados. Pablo lo dice, al que llamó, justificó, santificó y lo va a glorificar. El proceso es dejar al mundo, dejar la música, la influencia, la carne, para la glorificación. Han oído algunos, creo yo, algunos quizás no, que un creyente muerto, un creyente que murió en Cristo hace 200 años, 500, 1000 años o ayer, cuando Cristo vuelva, le darán un cuerpo glorificado. Yo creo que lo han oído. Y si nosotros los que vivimos, Él viniera hoy, dice que este cuerpo será transformado y glorificado. Y nos juntamos todos. Dice la Biblia que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Dios está hablando de una transformación. La resurrección es una transformación. La pregunta es, ¿cómo resucitan los muertos? Yo les recomiendo que puedan leer por lo menos 10 veces todo el capítulo 15 de Primera de Corintios durante toda la semana. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en Primera de Corintios 15, 20 al 24. Vamos a comenzar a responder la pregunta, ¿cómo resucitan los muertos? Muy simple, muy fácil. Verso 20. Primera de Corintios 15, 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Él es el primero que resucitó. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, en Cristo viene la resurrección de todos nosotros. Verso 23. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos seremos resucitados. El verso 23 es el problema. Dice, Pablo está estableciendo un asunto legal. Adán nos mató a todos y Cristo nos dio vida a todos. Cristo resucitó primero, nosotros resucitamos después. Él es las primicias. Pero, verso 23, ¿cómo resucitan los muertos? Pero, dice Pablo, cada uno en su debido orden. ¿Cómo resucitan los muertos? En orden. Y la palabra ahí es rango. La palabra es, van a resucitar en rango. Y explica un poco. Las primicias, Cristo, las primicias, el primero, es en orden. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, esa es otra cosa. Cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo resucitan los muertos? En orden, por rango, por nivel. Es curioso. El verso 23 dice, pero cada uno va a resucitar en su debido orden. No dice en orden solamente. Dice, vamos a resucitar en su debido orden. Esa palabra no está de más. No dice, vamos a resucitar en orden. Va, a la 1, a las 2, a las 3, a las 14, a las 15. No, 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 no. A su debido orden. Hay un orden y hay un orden debido en la resurrección. Y la palabra aquí es rango, es nivel. Se resucita por rango, por nivel. Rango es un grupo que resulta de una clasificación de personas o cosas según su importancia, grado, nivel jerárquico dentro de un grupo. Rango significa que hay unos primeros y hay unos postreros. Mateo 5:19 dice que en el cielo habrán grandes y pequeños. En griego, la palabra griega es la palabra tagma, es la 5001 del diccionario Strong. Significa algo ordenadamente, un arreglo en sucesión de importancia, turno jerárquico, orden militar, tropas. Dice la Escritura, ¿cómo resucitan los muertos? Cada uno en su debido orden. No es que, vámonos todos y resucitamos todos. Dice la Biblia, más adelante, Pablo dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Va, ya resucitamos. Pero en esos segundos eternos hay un orden. Hay unos resucitan primero, después de Cristo, y otros van resucitando después.
¿Por qué? Porque hay una posición en los cielos que llenar, pero ese es otro tema, ahorita no lo vamos a tocar. Cada uno en su debido orden. Resucitan los muertos en su debido orden jerárquico, en su debido nivel ya establecido. No será un galardón. Mire, ejemplo, el ladrón en la cruz fue salvo en el último momento, ni siquiera se bautizó, nunca fue a una iglesia. Y él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor dice, hecho, estás conmigo. Fue salvo. ¿Ustedes piensan que el galardón que este hombre tendrá será igual al de Pablo? ¿Van a resucitar igual? La Biblia dice que no. ¿Cómo resucitan los muertos? En orden. Un ejemplo perfecto de la palabra tagma, de la palabra rango. Lo vemos en Marcos 3, yo se lo leo, del 14 al 19. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tagma. Y empieza el tagma, el orden. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Siempre es ese orden. Pedro, Juan y Jacobo. Siempre. Después dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas, el último. Este es un orden. ¿Cómo resucitan los muertos? Por jerarquía, por niveles. Se utiliza metafóricamente en 1 Corintios 15:23 para enfatizar que hay varios niveles o rangos o clases al momento de resucitar. Bienaventurados, dice Apocalipsis 26, bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Lo dice Apocalipsis 20 del 5 al 6. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Hay unos que van a resucitar después de 1000 años. Ellos se quedaron, dice, y 25 de Apocalipsis. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Serán sacerdotes para Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Los otros muertos no, dice. Los otros muertos no aparecen en el milenio, sino que resucitan hasta después. Quiero establecer esto. ¿Cómo resucitan los muertos? En orden, por rango. No es la misma resurrección de Pablo que del ladrón en la cruz. Hay una gran diferencia por la obra que Cristo hizo en el corazón. Segunda respuesta, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, resucitamos transformados. Siguiendo el texto, 1 Corintios 15, 35 al 39. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Uno siembra una semilla de frijol, se muere esa semilla, se deshace y luego nace algo distinto a lo que se sembró. Es lo que está diciendo Pablo. Lo que sembraron no es lo que sale. Verso 37, y lo que siembra no es el cuerpo que va a salir. Note, lo que siembra no es el cuerpo que va a salir. Pablo lo dice tan clarito, lo que tú siembras, el cadáver que se sembró en la tierra, no es el que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo de otro grano. Verso 38, Dios le dará el cuerpo a cada uno como él quiso. Y cada semilla a su propio cuerpo. El cuerpo que me van a dar a mí no es el cuerpo que le van a dar a usted. Eso está diciendo Pablo. No es lo que los entierros pueden ser hasta en fosas comunes. Pusieron ahí 50 cadáveres, pero el día de la resurrección, cada uno recibirá un cuerpo distinto. Es lo que está enseñando el apóstol. Verso 39. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de los... Pablo está diciendo, mire, así como la carne, usted tiene una carne de pollo, ¿verdad? Tiene carne de pollo. Uno dice, esta es carne de pollo. ¿Por qué? Porque la carne de pollo es blanca y tiene unas hilachas. La carne de pollo es con hilitos. Pero dice, uno es la carne de los peces. ¿Cómo es la carne de los peces? En cubo. Usted abre el pez y son cubitos, la carne. Y la de res
es de otra manera y la del hombre es de otra manera. ¿Y qué está diciendo Pablo? Así como hay distintos cuerpos en la naturaleza, habrán distintos cuerpos en la resurrección. Y el cuerpo que se enterró no es el que resucita. ¿Cómo resucitarán los muertos? Con otro cuerpo. Pablo dice en el verso 37, lo que siembras no es lo que sale. Hay un nuevo cuerpo, distinto para cada hombre, distinto para cada niño y distinto para cada... Esto es impresionante, hermano. No es que todos nos vamos en la misma, en el mismo autobús, subamos todos. No, hay rangos y hay cuerpos. Hay rangos y cuerpos distintos, pero hay otra cosa más. ¿Cómo resucitan los muertos? En primer lugar, resucitan en rango, en orden, en nivel. Segundo, con cuerpos distintos. Cada cuerpo va a ser escogido por Dios. Dice el texto que Dios da el cuerpo a la persona que fue enterrada, sembrada. Pero hay algo más. ¿Cómo resucitan los muertos? Resucitan por glorias. Por glorias. Hay 3 grados de gloria. Y dice el verso 40 al 43 para ir cerrando y hacer unas aplicaciones. Verso 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Los ángeles tienen cuerpo celestial. Los demonios también. Son cuerpos no son humanos. Y hay cuerpos terrenales. Los monos, los humanos, los perritos son cuerpos terrenales. Pablo está diciendo, hay distintos cuerpos. No sé si se capta la idea del apóstol. Dice, cada uno va a resucitar según su posición que alcanzó delante de Dios. 2, Dios va a asignar un cuerpo. Y la 3 es, cada cuerpo tendrá una gloria. Y dice, una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. Verso 41 es clave. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, y cada estrella es diferente a una en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección. Así también es la resurrección. Pablo lo enfatiza. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder. ¡Wow! Dice Pablo, ¿cómo resucitan los muertos? Por rango, con un cuerpo distinto. Y estos cuerpos tienen glorias distintas. Una es la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria... Hay 3 grados de gloria. Y cada estrella, uno ve las estrellas, unos brillan más que otras. Hay otras que apenas se logran ver. Una es la gloria del sol, de la luna, de las estrellas, lo veremos la próxima semana. La resurrección, no tenemos la misma gloria, ni tenemos el mismo cuerpo, ni tenemos el mismo orden. No sé si me explico. El apóstol Pablo tiene una gloria impresionante. El ladrón en la cruz es una... Voy a explicar esto. A Abraham se le prometieron 2 pueblos. Tu descendencia será como la arena de la tierra. Es un pueblo natural, Israel. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Es un pueblo espiritual, la iglesia. Pero cada estrella es diferente una de la otra en el brillo. El ladrón en la cruz apenas brilla, es una estrellita que apenitas. Usted es salvo, pero nada más vivió como quiso, hizo lo que quiso, comió lo que quiso, dijo lo que quiso. Y es salvo, una estrellita. Hombres como Hudson Taylor, que evangelizó China. Oh, qué gloria. Hay 3 grados de gloria. La gloria del sol. La Biblia dice que hay unos que resucitan con la gloria del sol, los vencedores. Hay otros que resucitan con la gloria de la luna, la iglesia. La luna solo refleja al sol. Hay hermanos que son luna. Y hay otros que son estrellitas, estrellas del pueblo general. Atención. ¿Cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vendrán? Número 1. Dice Pablo en el verso 23, se resucita en orden, en rango.
en jerarquía, en niveles. Número 2, a cada uno se le asigna un cuerpo. Y Pablo dice, los peces tienen una carne, las aves tienen otra, los humanos tienen otra. Así es la resurrección. Y lo dice más adelante en el 40. Unos tendrán la gloria del sol, otros tendrán la gloria de la luna y otros la gloria de las estrellas, porque la resurrección es gloriosa. Cristo tiene una iglesia gloriosa y esa iglesia termina siendo formada en el día de la resurrección. Y algunos tendrán la gloria del sol, como José. No, la Biblia no marca ni un error en José. José es sol, por eso él soñó que él era el sol, y sus 11 hermanos la luna, y el resto, no, sus padres y su madre la luna, y los 11 hermanos las estrellas. Génesis 37, lo veremos la próxima semana. A lo que voy es esto, nunca pensamos el día que el Señor nos salvó, que fuimos a una iglesia, recibimos a Jesús en un parque, una película que vimos y le dimos la vida a Cristo. Jamás pensamos que Dios ya había pensado en nosotros, en tenernos en un lugar de gloria. Él ya pensó. Toda esta vida, todo lo que estamos sufriendo es pasajero. Hay una resurrección, hay una posición. ¿Y por qué hay glorias? Porque hay niveles, hay posiciones, hay herencias. No todos recibirán casa. Yo tengo una casa, un momentito. Andar por las calles de oro, un momentito. Porque hay distintos grados de gloria. Balaam, el profeta que vendió su ministerio, sirvió por dinero. Él dice en el libro de Números, veré la estrella de Jacob, al hijo pues. Veré a Jacob, al hijo. No ahora, pero lo voy a ver. Lo veré, pero no de cerca. Hay niveles. Mateo 5:19 dice que el que hace la voluntad de Dios, la predica y la hace, será grande. Pero el que la predica y no la hace, será pequeño en el reino. Hay niveles. Dios ya planificó todo para nuestras vidas, herencias, posiciones, niveles, cercanías. Hay que dejarse procesar por Dios, hay que dejarse cambiar por Dios. Y lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Quiero concluir. Número 1, se resucita en su debido orden. 2, con diferentes cuerpos. Y 3, con diferentes glorias. Gracias a todos. Quiero pedirles un favor. Cada vez que vea un video, dele like, dele me gusta, compártalo. Porque los motores de búsqueda de YouTube y Google, cuando ven que se le da like a un video, lo promueve. Y dice, esto está bueno. Y aparece. Cuando alguien busca algo, aparece. Y creo que es muy linda la palabra que compartimos. Dele like a Facebook, comparta con otros. Queremos seguir edificando. Yo me despido de ustedes desde San Salvador, El Salvador. Los bendigo. Hay un plan maravilloso de Dios. Y el día que recibimos a Cristo, ni nos imaginamos lo que Dios tiene pensado y preparado para cada uno de vosotros. Yo me voy, pero vendré. Iré a preparar lugar. Lugar. No solo es una casa. Es una posición eterna. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a resucitar. Porque Cristo murió. Nosotros también resucitaremos. Cada quien en su debido orden, con su debido cuerpo y con su debida gloria. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, sálvanos cada día más. Amén. La gracia del Señor sea con todos. Dios los bendiga. Amén.